En esta clase vamos a trabajar vamos a seguir trabajando con PHP, vamos a trabajar con funciones y vamos a trabajar con algunas opciones de condicionales. Si bien ya habíamos usado un conditional if para recibir el dato que venía a través de get y en base a eso poder identificar cuál era el contenido que queríamos mostrar, vamos a usar también otro tipo de condicionales para mostrar información o parcializar la información que mostramos en la pantalla. Bueno, voy a usar SAMP, tengo habilitado Apache ¿sí? para poder trabajar con esto y voy a usar los archivos que ya habíamos creado. Dentro del archivo de contacto teníamos un formulario que lo habíamos utilizado para pasar los datos hacia el archivo recibir datos. Lo que voy a hacer en este archivo es, además de recibir los datos, usar una función del sistema de PHP, que es la función mail, que nos va a permitir enviar esa información por correo electrónico. Para esto voy a hacer dos cosas. Primero, nosotros lo que habíamos hecho hasta ahora era dejar solamente la impresión de las variables, ¿sí? con la información que venía desde el formulario. Lo que voy a hacer con esto es eliminar toda la parte de HTML, ¿sí? Vamos a hacer que este archivo que recibe los datos sea un archivo solamente de PHP. Vamos a sacar todo lo que es HTML. Saco esto también porque voy a guardar estos valores en variables. Dejo solo eso. Todo esto lo sacamos. Bueno, y saco toda la parte de HTML. Sí, voy a dejar un archivo que sea solamente con código de PHP. Vamos a usar ahora algunas funciones, no solo para el envío de mail, sino también para la redirección de la información. Acá, más allá de que no usemos HTML, tenemos que tener los delimitadores de PHP porque el navegador, si no, entiende que la información que estamos mostrando es información de HTML, ¿sí? Si yo no pongo el delimitador. Entonces, este archivo no va a ser un archivo que se vea en pantalla, sino que va a ser un archivo que va a quedar directamente dentro del espacio de contenido del servidor. Lo que voy a hacer es almacenar todos esos valores que estamos trayendo a través de post en variables. Si guardamos todos estos datos que ya teníamos en diferentes variables. Esto me va a permitir que yo después pueda usar esa información en distintos espacios. Lo que voy a hacer por ahora es el envío de mail. Más adelante, cuando empecemos a trabajar con SQL, lo que vamos a hacer también con esto es llevarlo hacia la base de datos. Pero bueno, por el momento vamos simplemente a enviar esta información a una dirección de correo electrónico. La función que vamos a usar es la función mail. Si esta función nos permite hacer un envío de mail a través de PHP. Esta función requiere de 4 parámetros. 3 de esos parámetros son obligatorios. Yo los voy a manejar a través de variables, después vamos a ir creando las variables para poder ir usándolos. La primera variable tiene que ver con el destino, ¿sí? Con la casilla de correo electrónico hacia donde yo quiero que llegue ese mail. La segunda variable es el asunto o el título del mail. Vieron que cuando llega un mail, el segundo parámetro, perdón, que nosotros lo vamos a manejar con variables, cuando nos llega un mail, lo que vemos primero es el título del mail. Una vez que ingresamos, después vemos la información. Este segundo parámetro tiene que ver con eso, ¿sí? Con el título que va a llevar ese mail una vez que llegue. El tercer parámetro es el cuerpo del mail, ¿sí? Es la información que vemos una vez que ingresamos, una vez que vemos el título y hacemos clic en eso, ingresamos al cuerpo del mail. Estos tres son los parámetros obligatorios que tiene esta función. Con estos tres parámetros yo puedo ya ejecutarla y va a funcionar. Hay un cuarto parámetro que, si bien no es obligatorio, se recomienda que esté, que es el parámetro para el remitente. Esto lo que hace es establecer una dirección de correo y un nombre y un valor para el nombre, desde donde nos va a llegar ese mail hacia el destino. Si nosotros no ponemos ahí ningún valor, nos llega desde una dirección del hosting, normalmente norepli@hostinger.com.ar o el hosting que estén usando. El inconveniente de eso, más que nada en la funcionalidad de esto, es que si yo quiero responder a esa consulta que envió el usuario, voy a tener que hacerlo en un correo nuevo, ¿sí? Porque ese mail no es un mail de respuesta, sino que simplemente es un mail de envío. Entonces, lo que vamos a usar como remitente es el mail del usuario para que al momento de responderle podamos responder directamente a esa casilla de correo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es crear estas variables. Y acá estoy usando variables que no creé. Si ejecuto esto me va a dar un error porque estas variables no están creadas. Entonces, vamos a ir creando acá
esas variables. La variable de destino lo que va a llevar es simplemente una casilla de correo electrónico, pongo hay un mail de ejemplo, ¿sí? Una casilla de correo electrónico hacia donde nosotros queremos que llegue ese mail que estamos enviando. La segunda variable es el asunto. El asunto va a tener un título que está determinado en base a o un dato fijo o un dato variable o la combinación de las dos cosas. Yo acá voy a hacer que sea un dato fijo. Y esto lo que va a hacer es que yo puedo identificar a través del título cuáles son los mails que están llegando desde el formulario y cuáles son los mails que me está enviando directamente un usuario. Entonces, yo sé que los mails que llegan con este título son los mails que están llegando desde el formulario que tenemos dentro del sitio. La variable cuerpo va a ser la variable más grande, ¿sí? La que tenga mayor información, porque acá dentro de esta variable cuerpo lo que tenemos que hacer es incluir todos estos datos que tenemos acá. Si toda la información que el usuario completó va a tener que llegar dentro del cuerpo del mail. Acá podríamos simplemente concatenar datos. Si yo puedo hacer esto, pongo 2 o 3 nomás porque no los vamos a dejar de esa forma, yo puedo hacer esto, ¿sí? Y directamente unir todos los valores de variables que tenemos concatenados dentro de esta variable cuerpo, que es la que va a enviar el contenido del mail. ¿Qué pasa con esto? Esto me va a enviar los datos, pero los datos me van a llegar de esta forma. Supongamos que la persona que completó esos datos puso esa información. Esto me va a llegar así, una línea de información con todos los datos pegados, ¿sí? Esto lo que hace es concatenar el valor que tiene cada variable, pero no está agregando ninguna otra información. Entonces, lo que va a pasar es que la información va a llegar, pero todo en una sola línea y toda junta, y probablemente me sea bastante difícil entender dónde empieza una palabra, dónde termina la otra y cuál es cada uno de los datos. Entonces, lo que deberíamos hacer es combinar esto con datos fijos para poder organizar mejor esa información. Entonces, lo que voy a hacer es combinar parte de información de texto, ¿sí? Información fija de texto, con datos variables. Esto lo que va a hacer es que yo pueda, vamos a ponerle así, esto me va a llegar de esta manera ahora. El nombre, el apellido, bueno, el mail, si hago lo mismo. ¿Sí? Me va a llegar así, los valores separados, pero todavía me siguen llegando en una sola línea. ¿Sí? Esto me va a ir llegando todo en una sola línea. Si bien ya de esta manera se entiende un poco mejor, yo puedo saber bien cuál es el nombre, cuál es el apellido, si puedo identificar cada dato, lo que me faltaría acá es poder separarlos, ¿sí? Poder hacer esto, que la información me llegue de esta forma, uno en cada línea. Para eso lo que vamos a agregar, saco esto porque en realidad no es parte del código, lo que vamos a agregar acá es un salto de línea. El salto de línea que vamos a agregar, en este caso, si yo no estoy usando las cabeceras para que el contenido pueda ser de HTML, la estructura del mail está en JavaScript. Entonces, lo que debería hacer es usar el salto de línea en JavaScript, que es así. Entonces, esto me va a llegar la palabra nombre, el valor de la variable nombre, un salto de línea, ¿sí? Esto en la línea de abajo, bueno, y esto mismo voy a ir agregando en cada uno. Le agrego ahí el salto de línea entre uno y el otro. Correo, ponemos ahí el salto de línea y vamos poniendo ahí todas las variables. La edad, y la consulta, así que esto es lo que más me interesa, porque ahí es donde el usuario nos va a decir qué es lo que está necesitando. Bueno, entonces, de esta manera me va a llegar cada dato en una línea, ¿sí? De esa forma organizamos mejor la información y hacemos que para la persona que la recibe sea más fácil de comprender, ¿sí? El contenido que estamos poniendo. Bueno, y por último, la variable que me falta en esto es la variable del remitente. En el remitente lo que vamos a usar es, en este caso, los datos del usuario para que me llegue la consulta con la misma, con el nombre, el apellido y el correo del usuario para que yo pueda después responder a esa información directamente desde ahí. El remitente tiene un formato específico. Vieron que cuando nos llega un mail nosotros lo que vemos primero es el nombre y el apellido o la configuración que esa persona puso como nombre y apellido, y una vez que ingresamos vemos el mail. El formato de remitente tiene esa configuración. Esto es from, el nombre y el apellido, y entre signos de menor y mayor
lo que vamos a poner es la dirección de correo electrónico desde donde queremos que llegue. Yo acá lo que voy a hacer es usar los datos del usuario. Si esto quiero que llegue con el nombre y el apellido del usuario y con el correo del usuario. Y entonces de esa manera, una vez que me llega el mail, si yo quiero responder, directamente pongo responder en el mail y esto ya me va a enviar la consulta de vuelta a la persona que la generó. Guardo esto, lo voy a probar acá. Vamos a abrir esto en el localhost. Teníamos una carpeta llamada IPHP con estos archivos. En la parte de contacto, si yo completo ahora esto, la función mail así como está, ahora cuando yo envío, como nosotros le sacamos la parte de HTML, esto me genera ahí una advertencia. Ahora les explico qué es esa advertencia, que vi que en algunos me habían consultado sobre eso. Bueno, esto lo que me marca es que esto lo que hace es recibir los datos, los guarda en variables, genera todas estas variables para el mail e intenta el envío de mail. ¿Qué pasa acá? Nosotros estamos usando SAMP. SAMP es un servidor que funciona de manera local, si no tiene la conexión a internet. Entonces, esta advertencia que me está dando acá, es que desde la estructura local con la que estamos trabajando, y al no tener configurados los datos de SMTP, que es el protocolo de envío de correos, el correo nos está enviando. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve desde el localhost para poder probar si no hay ningún error. Más allá de esto, si no hay ningún error en la sintaxis. Si yo, por ejemplo, me hubiera acá olvidado un punto y coma, ¿sí? Esto además me marcaría, cuando hago el envío, ven que me da un error, en este caso en la línea 6, porque tenemos un error de sintaxis acá. Entonces, esto me va a servir desde SAMP para poder probar la sintaxis del código que estamos generando. Si yo quiero hacer el envío, o tengo que configurar el SMTP del SAMP, o si no, más sencillo, si quieren, lo que pueden hacer es subir los archivos al hosting y probarlo desde ahí. En ese caso sí se va a hacer el envío del mail. Entonces, probamos la sintaxis. Una vez que probamos esto, más allá del error ese que nos da ahí, que podríamos obviarlo, ¿sí? Si este error no estuviera, esto me quedaría una pantalla en blanco. Si esto hace, o si yo lo subo al hosting y el envío de mail realmente se está haciendo, lo que nos va a pasar es que nos va a quedar una pantalla en blanco. Y probablemente el usuario entienda que el mail no se envió, vuelva hacia atrás y vuelva a enviarlo. Esto va a hacer que se envíe nuevamente el mail. Bueno, si el usuario hace eso varias veces, nos va a llegar varias veces el mismo correo electrónico. Entonces, para evitar eso y para evitar que el usuario tenga acceso a este archivo, porque lo que podría haber hecho también acá era dejar la estructura de HTML y poner acá un eco que diga que el envío de mail se realizó correctamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo lo hubiera dejado dentro del HTML, esto me llevaría a una pantalla que dice que el mail se envió correctamente. Si el usuario actualiza la pantalla, vuelve a ejecutar toda la información que hay acá y esto volvería a enviar el mail. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto quede dentro de la estructura del servidor y esto me va a redireccionar hacia otro archivo que va a ser el que se muestre en pantalla. El otro archivo lo voy a hacer en base a alguno de estos, así reutilizamos la estructura de HTML. Ahora les vamos a modificar igual estos, pero vamos a usar el de contacto que ya teníamos ahí. Vamos a poner algo como para que el usuario sepa que esto se envió. Sí, que entienda que el mail se envió y no tiene que seguir haciendo clic. Vamos a guardar este como voy a guardar así. Y acá lo que vamos a usar es una función de PHP, que es la función header, que me permite redireccionar hacia otro archivo. Esta función header sirve para diferentes cosas, después la vamos a ir viendo también con otras funcionalidades. Con el parámetro location me sirve para redireccionar hacia otro archivo. Lo que voy a hacer acá es redireccionar hacia mensaje enviado, no, mensaje envío, que le puse ahí, punto PHP. Sí, entonces, esto lo que va a hacer, guardamos ahora esto de vuelta,
Esto lo que va a hacer cuando ahora yo haga clic en enviar consulta, me lleva, ven que me lleva como directamente a mensaje envío. En realidad pasa primero por el archivo recibir datos. Si pasa por acá, hace todo este proceso, envía el mail y después redirecciona hacia este archivo. Entonces, si yo ahora actualizo esta pantalla, no me va a volver a enviar el mail porque la codificación del envío del mail no está acá, sino que está en el archivo previo al que el usuario no tiene acceso. Otra de las cosas con la que vamos a trabajar tiene que ver con las estructuras de control. Habíamos trabajado ya con if, sí, con este condicional, que quizás es el más común, sí, o el más tradicional en el uso de las estructuras de control, pero también podemos trabajar con otra estructura de control que es el conditional switch. En este caso lo vamos a usar para armar una estructura donde nos permita reutilizar ciertos componentes dentro de los archivos. Si más adelante vamos a trabajar también con PHP, perdón, con MySQL, si esto nos va a permitir también poder reutilizar ciertas estructuras como por ejemplo los archivos de conexión o ciertos parámetros que necesitamos usar en distintos archivos. Bueno, voy a abrir el archivo index, ¿sí? Que es la base de nuestra estructura de maquetación acá. Si vamos viendo en el resto de los archivos con los que fuimos trabajando, por ejemplo acá en servicios, en contacto, la estructura principal de la pantalla, así lo que es la cabecera, lo que es el pie, se mantiene igual en todos los archivos. Ven que si vamos entrando en los diferentes elementos, hay ciertos componentes que son los mismos dentro de toda la estructura. Lo que cambia es la parte que está dentro de la estructura de contenido. Si nosotros tenemos acá una sección contenido, y eso es lo que va variando, ¿sí? En cada uno de los archivos con los que vamos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer para optimizar el uso del código y para optimizar también la carga de los archivos, vamos a usar como plantilla o como base de nuestra estructura este archivo index, y lo que vamos a hacer es cargar la información de contenido utilizando este conditional switch, y en cada uno de los archivos internos, ¿sí? Por ejemplo, en estos archivos que nosotros tenemos acá, en servicios, en contacto, en los archivos que fuimos usando, lo que vamos a tener es solamente el espacio de contenido. Si vamos a abrir, por ejemplo, ahí servicios, vamos a abrir contacto. Si acá, en lugar de volver a repetir toda esta estructura, que es la misma que tenemos en el index y es la misma que tenemos en todos los archivos, lo que vamos a hacer es simplemente guardar la información que está dentro de la sección de contenido. Entonces, lo que vamos a necesitar es modificar un poco todos los archivos que tenemos. Vamos a empezar por el index. Lo que voy a hacer en el index es armar una estructura. Voy a sacar la parte de contenido. Si vamos a dejar solamente, saco esto hasta ahí, lo corto, no lo borré para poder llevarlo a otro archivo porque voy a necesitar también esa información. Y esto es lo que vamos a usar como plantilla. Si voy a usar esta estructura en la cual tenemos el espacio de contenido con la cabecera, la sección que tiene la información interna de contenido y el pie. Entonces, lo que voy a hacer acá es, vamos a crear otro archivo para poner esta información que me quedó ahí suelta para no perderla. Si pego ahí toda la información que teníamos en el index. Este lo voy a guardar como, por ejemplo, home.php o cualquier nombre de archivo que no sea index, ¿sí? Que este es el que nos va a servir como plantilla. Bueno, y lo que voy a hacer acá es armar dentro del espacio de contenido, vamos a armar con PHP una estructura de control con un switch. Lo que vamos a hacer acá es que cada uno de estas vinculaciones que tenemos, desde por ejemplo la vinculación que teníamos hacia el index, que acá no la tenemos, pero la voy a agregar, y que es la marca o el logo, la que nos lleva hacia la página de inicio, vamos a agregarla acá. En los otros archivos internos sí está, ven que acá esto nos estaba llevando, ven ahí el index. Bueno, que ahora el index está vacío, ahora lo vamos a ir completando. Si ven que ahí tiene la vinculación hacia el index. Lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos archivos, acá lo voy a hacer en los que ya tenemos, ¿sí? En los que estamos usando. Acá, en lugar de llevarme a servicios.php, esto me va a llevar siempre al index, y lo que vamos a hacer es pasar por get un valor, voy a pasar ahí,
pongo sección como para que identifiquen qué es. No hace falta que sea una palabra tan identificable, puede ser una letra, puedo poner así solamente, ¿sí? Ahí, o como quieran. ¿Sí? Esto, el parámetro que usan para identificar el ID, para identificar el get, es el que ustedes quieran. Podría ser ID también. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahí es, determino cuál es el parámetro y en este caso la sección sería, en este era servicios. Esto mismo voy a hacer en contacto, lo vamos a llevar hacia el index.php y vamos a pasar ese mismo parámetro con el nombre del valor que queremos para la sección. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el nombre de la sección coincida con el nombre del archivo, ¿sí? Porque esto lo vamos a usar para identificar cuál es el archivo que tiene que vincular. Entonces, acá mi archivo se llama contacto.php y acá mi archivo se llama servicios.php. Bueno, entonces, una vez que tengo ya determinada la estructura de la botonera, ahí acá lo que vamos a hacer es que este vaya a index.php y la sección va a ser home, que es el nombre del archivo que le pusimos, ¿sí? al que tiene el contenido del inicio. Bueno, acá dentro de la estructura de PHP lo que vamos a hacer ahora es, una vez que ya tenemos identificados cada uno de los valores que vamos a pasar por la botonera, lo que vamos a hacer acá es, primero voy a recibir ese valor que enviamos por get, lo vamos a recibir acá. Y una vez que tenemos ese valor de get, vamos a usar este condicional switch. El condicional switch, bueno, ahí ya lo puse y me pone un poco la estructura que necesitamos. Lo que me va a pedir es una variable, ¿sí? Para poder comparar con diferentes valores. Si esto, a diferencia del if que habíamos usado, lo que hace es una comparación directa. Yo pongo un valor y comparo con diferentes valores para ver con cuál coincide. Con el que coincide es la sentencia que va a ejecutar. En este caso lo que vamos a ir poniendo es diferentes case, ¿sí? Con los posibles valores que vamos a tener acá, y en base a eso vamos a redireccionar o cargar el archivo que nosotros queremos cargar. Acá lo que voy a poner es un case para cada uno de los valores que tenemos. ¿Sí? En este caso es home, servicios y contacto. A medida que vamos agregando secciones, vamos agregando ahí diferentes valores. ¿Qué es lo que voy a poner acá? No el break, sino el código que quiero ejecutar en caso de que se cumpla con alguno de estos. Si acá lo que pongo son los tres casos, no voy a poner un código y un break en cada uno, ¿sí? Porque en este caso lo que voy a hacer es la misma sentencia para los tres. La diferencia va a ser cuál sea el valor que estamos pasando. Entonces, si el valor que ponemos acá en la variable acá sería esta que estamos usando ahí. Si el valor que está guardado en la variable coincide con home, con servicios o con contacto, lo que va a hacer es acá incluir, si esta es una de las funciones que trabajamos también en esta unidad con funciones, vamos a incluir el archivo que se llame como la variable, si seleccione home, home, si seleccione servicios, servicios, contacto, contacto. Y a esto lo que le vamos a agregar es la extensión. Si lo que necesito es que ese archivo sea .php. Sí, entonces, acá, ahí, bueno, entonces, incluimos esto y ahí vamos a, recién ahí poner el break. El break lo que hace es corta para salir del bucle, para salir del condicional, para que no quede como un loop dentro de esto. Y lo que nos pide también es un default. Lo que voy a poner acá en el default es la sección, que la sección que utilice por default sea home.php. En caso de que nosotros hayamos errado en la vinculación que pusimos acá o haya algún error y no coincida con ninguno de estos valores de case que pusimos, lo que va a usar es el default, que es llevarnos a la página de inicio. Bueno, vamos a probar el funcionamiento de esto. Guardamos esto acá, lo llevo acá. La estructura ahora de nuestro HTML va a haber cambiado. Cuando yo ingreso acá, ven que me marca, bueno, ahí me marca la variable. Esto igual es algo que hace XAMPP. Para evitar eso, lo que podemos hacer es ponerle
una arroba adelante. Ahí me va a sacar esa notificación. Es igual lo hace SAM. Cuando lo suban al hosting ya no lo hace. Bueno, y acá, si entro o hago clic en servicios, me faltó el punto. Ven que me quedó servicios PHP sin el punto. Lo había puesto ahí. Bueno, ahora sí. Esto igualmente me pasa que lo que tengo que hacer ahora es modificar el archivo porque ven que me incluye el archivo con toda la estructura. Nuevamente el header, el footer, sí me está duplicando un montón de contenido. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es simplificar el resto de los archivos, que es en realidad la funcionalidad por la que puse esto. Voy a servicios y lo que voy a hacer es sacar toda la estructura de HTML y voy a dejar solamente la información que está, ven, dentro del espacio de contenido. Saco eso, dejo acá la información que está solamente dentro del espacio de contenido, que es lo que está cargando acá. Si acá lo que hace es cargar el archivo, en este caso servicios.php, dentro de la sección de contenido. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Sacamos toda esta parte, si no me va a duplicar toda la información. Saco esto hasta ahí y acá también. Entonces, ahora sí, cuando yo haga clic en contacto, ven que lo que hace es traerme solamente el espacio de contenido. Acá siempre estamos en el index. Lo mismo en servicios. Acá esto, la otra vez en servicios nos había quedado. Vamos a agregarle acá. Para que no nos dé ese error. Si estamos usando get, o si estamos pasando un valor a través de get, va a hacer esto. Y si no, no. Si me crea los espacios de contenido solamente si estamos usando esta variable get. No, pero acá estamos usando get, pero la que necesitamos, porque estamos usando get para las secciones, es ese get específico. Ahora sí. Entonces, si paso a servicios, me aparece esto. Bueno, acá deberíamos modificar también las vinculaciones. Ven que acá esto está yendo a servicios y en realidad debería ir. Bueno, acá vamos a tener que sumar ¿sí? Valores dentro del get, porque esto ya no va a servicios, no existe más, el archivo existe, el archivo servicios, pero el archivo servicios tiene solamente el espacio de contenido. Ven que acá, cuando yo hago clic en esto, me muestra, la información me la muestra bien, pero me sacó la estructura de diseño porque perdimos el espacio de contenido que teníamos en el archivo original. Entonces acá lo que deberíamos hacer es que esto vaya a index.php, dentro de eso, a la sección servicios, y además acá le vamos a pasar el ID con ese valor. ¿Sí? Entonces esto va a ir a index.php, va a pasar el valor de la sección, que es la que queremos cargar, y además sí, el valor del ID. Entonces, de esta forma, esto ahora, cuando yo entro a diseño gráfico y a diseño web, ven que carga todo dentro del archivo index. ¿Sí? Entonces evitamos tener tantos archivos dentro de la estructura con tanta información. Ese me marca el home. Sí, entonces la funcionalidad dentro de la pantalla es igual. La diferencia es que estamos usando mucho menos código para armar lo mismo de lo que estábamos usando originalmente.